Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Dios en Él. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Bueno, el tema de esta noche que vamos a empezar, dígalo conmigo: la raíz del amor. La Biblia dice que la raíz de todos los problemas, de todos los males, es el dinero. ¿Dicen amén? Amén. No, no es cierto, no amén. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros ponemos el amor al dinero, entonces tenemos muchos males. Entonces, si la raíz de todos los males es el amor al dinero, la raíz de todos los bienes es el amor. Amén. Pero no cualquier clase de amor, por supuesto, sino el amor a Dios. Amén. Si la raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces la raíz de todos los bienes tendría que ser el amor a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? El amor a los hermanos es una prueba de la comunión con Dios. El amor que ustedes y yo, y dice la Biblia, el amor a los hermanos, y entendemos hermanos porque hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Dios es nuestro Padre. El amor entre unos y otros aquí es una prueba de que usted y yo tenemos comunión con Dios. Amén. Nadie puede decir que tiene comunión con Dios si no ama a su hermano en la fe. Por eso decimos que el amor a los hermanos es una prueba de la comunión con Dios. No se preocupe, no tiene que amar a todo el mundo. Tiene que amar a su hermano, el de aquí. Si usted ama a su hermano, el de aquí, entonces usted muestra que tiene una comunión con Dios. Y cuando tenemos una comunión con Dios, entonces no tenemos dificultad para amar tampoco a los de allá afuera. Amén. También el amor a los hermanos es como una filiación, es decir, que nos tiene de alguna manera unidos. Y esto se ve de dos maneras, y ya lo vimos en estudios pasados. Y esta filiación tiene que ver con que el amor de Dios es una cuestión de luz y de tinieblas. Dice la Biblia que el que ama a Dios, el que está en el amor de Dios, anda en luz y no en tinieblas. Y también esta filiación tiene que ver con que el amor de Dios es una cuestión de vida o de muerte. Lo vimos en semanas anteriores. Dicen amén. Bueno, en este capítulo de Juan, en estos primeros versículos, vamos a ver que usted y yo tenemos que considerar de una manera muy seria la importancia del amor en nuestras vidas, porque la presencia del amor de Dios en nuestras vidas va a ser una muestra de que usted y yo tenemos una vida genuina en Cristo. Amén. Es decir,
El amor es tan importante para usted y para mí porque nos muestra que usted y yo estamos caminando con Dios. El amor es una muestra válida de nuestra comunión y nuestra filiación con Dios porque Dios es amor. Amén. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Alguna vez usted se ha perdido en un camino, en un bosque, en alguna ciudad, no sé, en algún lugar? ¿Alguna vez usted se ha perdido? Se siente terrible cuando uno se pierde. Yo no sé si alguno de ustedes formó parte de los Boy Scouts. Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de los Boy Scouts, le enseñan a uno a usar una brújula. ¿Sabe para qué sirve una brújula? Para uno orientarnos y para uno poder encontrar el camino cuando nos hemos perdido. Es muy interesante porque nos enseña los 4 puntos cardinales de la tierra. Amén. Que es norte, sur, este y oeste. Amén. Una de las características más importantes de la brújula es que la brújula siempre va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el norte. Exactamente. Ahora, ¿por qué la brújula siempre va a apuntar hacia el norte? ¿Sabe por qué? Porque la brújula responde al campo magnético de la Tierra. Amén. Y entonces esa es la razón por qué la brújula siempre nos va a apuntar hacia el norte, por el campo magnético de la Tierra, por la constitución, por la forma, por la naturaleza de la Tierra. Así que entonces, sea que estemos donde estemos, en la posición que estemos, si yo estoy para allá, la brújula siempre me va a decir que el norte está ¿para dónde? Para acá. Amén. Así sucede con el amor cristiano. La naturaleza de Dios es el amor. Y quien ha conocido a Dios responde a la naturaleza de Dios, es decir, ¿al qué? Si usted y yo tenemos un contacto con Dios, si tenemos el amor de Dios en nosotros, entonces nosotros tenemos que responder a la naturaleza de Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. El apóstol Juan en estos versículos nos va a ayudar a entender un poquito de la naturaleza de Dios y nos va a mostrar 3 oportunidades que usted y yo tenemos para amarnos unos a otros, pero también nos va a dar 3 verdades fundamentales acerca de Dios. Y hoy vamos a ver nada más una de esas oportunidades y una de esas verdades. Número 1, ¿qué es Dios? Dios es amor. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Así de sencillo, así de fácil, mi hermano. Dice el versículo 7 y 8, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mire, en cuanto a la naturaleza de Dios, el apóstol Juan ya nos dio algunas indicaciones de esa naturaleza de Dios. En primera, usted y yo tenemos que entender que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Fíjese bien, espíritu. Dios es espíritu porque Juan capítulo 4, versículo 24, no lo busque, solo apúntelo. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted y yo tenemos que entender que parte de la naturaleza de Dios es que Él es un ser espiritual. Y para que usted y yo lo podamos adorar, no tiene que ver con cuestiones de economía, de salud, de estado de ánimo, sino tiene que ver con que nosotros nos mostremos también en esa naturaleza de Dios, en ese ámbito espiritual y le adoremos en espíritu. Amén. Dios es espíritu y si usted y yo lo vamos a adorar, necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad. En verdad. Dios no es carne, Dios no es sangre. Dios no es como usted y como yo. La Biblia dice que Él se hizo carne en la persona de Jesucristo y Jesucristo cuando resucitó entonces recibió un cuerpo glorificado, tal y como usted y yo lo vamos a recibir cuando Cristo venga por su iglesia. Pero Dios es espíritu. Esto quiere decir que Dios no es como usted y yo, que estamos limitados en cuanto a tiempo y espacio y un montonal de cosas.
Pero la Biblia también dice que Dios es luz. Primera de Juan 1:5, ya lo vimos en estudios pasados, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Cuando hablamos de luz, mi Dios, hermanos, se refiere a la naturaleza santa de Dios. Entre algunas cosas que Dios no puede hacer, ¿sabe cuáles? Dios no puede pecar, porque Dios es luz. Amén. Dice primera de Pedro 1:14 y 16, como hijos obedientes, usted y yo, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos gusta la idea de saber que Dios es amor. Amén. Es bien padre saber que Dios es amor. Pero también tenemos que reconocer que Dios es santo. Y cuando hablamos acerca de la santidad de Dios, estamos hablando de vivir una vida conforme al propósito de Él. Él dice, sed santos porque yo soy santo. No quiere decir una vida en perfección, sino una vida apartada, separada para Él. Porque usted y yo no vamos a ser perfectos nunca, mientras estemos en este cuerpo. Cuando recibamos el cuerpo glorificado que Dios tiene preparado para usted y para mí, cuando Cristo venga, entonces estaremos libres de eso. Mientras tanto, estamos sujetos a eso, pero no quiere decir eso que tenemos licencia para hacerlo. Día a día tenemos que esforzarnos por ser así. Amén. Por haber nacido nosotros en la familia de Dios, nosotros hemos recibido la naturaleza de Dios, esa naturaleza santa. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Usted y yo recibimos la naturaleza de Dios y tenemos entonces esa naturaleza en nosotros que nos debe llevar a vivir una vida que le agrade a Dios. También 1 Juan 1, del 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a como Dios manda, y para eso usted y yo tenemos que reconocer algo. Dios es luz, Dios es santo, y usted y yo tenemos que andar en esa luz y en esa santidad. Amén. ¿Habrá alguien aquí esta tarde, esta noche, que diga, yo no he pecado en este día? ¿Habrá alguien? ¿Habrá un valiente que levante así su mano y diga, pastor, yo no he pecado en este día? ¿Habrá alguien? No hay. Y si hubiera uno, entonces ya sería un mentiroso. Estamos muy propensos día tras día en cometer faltas, cometer errores. Pero por eso el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que estar bien conscientes de nuestra vida. Ya como cristianos no estamos, no se nos permite, ay, es que no me di cuenta. Bueno, a lo mejor y sí, pero si ya te diste cuenta, en el momento que te diste cuenta, entonces pide perdón. Pero si nosotros decimos que conocemos a Dios y que estamos en Él y que tenemos comunión con Él, entonces andamos en luz. Y esa luz nos va a hacer ver cuando no estamos bien. Dios es amor. Amén. Pero eso no significa que el amor es Dios o que el amor está en Dios. Fíjese bien, Dios es amor. No quiere decir que el amor es Dios
o que el amor está en Dios. No, se lo voy a explicar de esta manera. Mire. El hecho de que dos personas se amen uno a otro, hablemos de la pareja, sobre todo cuando se es novio, porque ya cuando se casan ya hay un cambio, por así decirlo, ¿verdad? Pero dos novios, ¿verdad? La nena y el nene se aman mucho. Amén. Acuérdese usted cuando se enamoró, por favor. Cuando no podía vivir sin esa persona. Cuando quería estar las 25 horas del día con esa persona. Sí, nada más tenía 24, pero usted quería más. Pero el hecho de que dos personas se amen, fíjese bien lo que le voy a decir. El hecho de que dos personas se aman no necesariamente quiere decir que Dios está presente en esa relación. O que ese sea un amor santo como lo es nuestro Dios. El hecho de que dos personas se amen mucho y se amen muy tiernamente no es una garantía de que Dios está ahí presente. Mire, se lo voy a poner muy fácil. Hay un nene que está enamorado del otro nene. Y es amor. Usted no me puede decir que no es amor. Es más, allá por los años 80, 70 salió un eslogan refiriéndose a este tipo de amor que decían, siendo amor, ¿qué importa el sexo? Lo importante es que sea amor. Hay una nena que ama a otra nena. Es amor. ¿Está de acuerdo? Y algunas veces esas parejas tienen un poquito más de respeto y tienen una relación a veces mejor. Y es un amor muy sacrificado. Y es un amor muy tierno. Y es un amor que, wow. Pero el hecho de que dos personas se amen, aun y cuando sean de diferentes sexos, no quiere decir que Dios está ahí presente. Amén. Amén o no amén, así es, mi hermano. Alguien dijo, el amor no define a Dios, sino que Dios define el amor. Hay algunas personas que quieren salirse con la suya y quieren que el amor defina a Dios. Es que, pues si Dios es amor y yo lo amo a Él y Él me ama a mí, hablando dos personas del mismo sexo, pues ¿cuál es el problema? No, discúlpame. El amor no define a Dios. Dios define el amor. Y la Biblia dice que nuestro Dios es luz y es santo. Amén. Así que no nos vendan ese cuento. Está muy, muy malgastado, está muy abusado ese asunto del amor. Dios es amor y Dios es luz, y por tanto ese amor es santo, y esa santidad se expresa en ese amor. Amén. Mire, te lo voy a decir así. Todo lo que Dios hace expresa lo que Dios es. Todo lo que Dios hace expresa lo que Dios es. Por ejemplo, usted puede decirme, a ver, pastor, y entonces, ¿qué está pasando allá en Guerrero, en Veracruz, allá en México? Porque eso está guiado, permitido de parte de Dios. Amén. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? Aún los juicios de Dios no son otra cosa sino expresiones de su esencia. ¿Cuál es la esencia de Dios? Amor. Aún los juicios de Dios, como lo que podríamos catalogar lo que está pasando allá en México, pero deje usted allá en México con esto de las inundaciones. Ayer en una base naval aquí en Washington murieron 12, 13 personas. Y este asunto de tiroteos y de matanzas y de masacres ya es asunto de todos los meses, ¿eh? Por lo menos cada mes en alguna parte de este país hay una masacre así. Y eso, mi hermano, pues yo lo puedo ver como una expresión de lo que Dios es. Y la Biblia dice que Dios es justo también. Amén.
Y a veces esos juicios de Dios no son otra cosa más que expresiones de su amor. Fíjese bien, no lo busque. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mire, me duele, me preocupa, me agobia lo que está pasando en muchas partes del mundo, en México, allá en Washington, etcétera. Pero ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios porque su misericordia me la mostró esta mañana. A mí y a usted. ¿Y para qué? ¿Para que podamos estar por encima de los demás? No, para que a través de nosotros los demás puedan conocer la misericordia, el amor, la gracia y la bondad de Dios. Dios nos da para dar. Mucho de lo que se denomina como en nuestra sociedad no tiene nada que ver con lo espiritual y con lo santo, pretendiendo con esto hacer lo que se les pega la gana y dignificar la inmoralidad, catalogándola como amor. Mire qué triste, ¿eh? Y yo, mire, siempre que me refiero a este aspecto, lo hago con mucho respeto, la verdad. Me pega mucho el asunto porque necesitamos poner atención en este y en otros temas que nos están afectando de alguna manera. El día de ayer tomó posesión como alcalde de Fresnillo, Zacatecas, el primer alcalde homosexual. ¿Dónde queda Fresnillo, Zacatecas? ¿En qué país? Donde somos muy machos. ¿Pero qué huele? Ya en nuestro México lindo y querido llegó ese asunto. ¿Se da cuenta? Y entonces, a través de ese eslogan de Dios es amor, queremos nosotros, o la gente quiere hacer lo que se le venga a la gana y con eso pretender dignificar la inmoralidad, catalogándola como amor. Eso no es amor. Dios es amor, pero Dios es luz y Dios es santo. El amor cristiano es una clase de amor único y especial. Todo lo demás, mi hermanito, es falso y rechazado por Dios. Amén. El amor que nosotros tenemos que tener para con nuestros padres, hijos, tiene que ser ese amor de Dios. El amor que nosotros tenemos que tener para nuestros seres queridos tiene que ser ese amor de Dios en nuestras vidas. No el amor con que nos veníamos amando antes de conocer a Cristo, porque no nos llevó a nada bueno y no nos llevará a ningún lado. El amor ágape, el amor de Dios, es el que tiene que mostrarse en usted y en mí para toda la gente que nos rodea. Dice amén. El amor de Dios debe ser espiritual y santo porque Dios, dijimos, es espíritu y es santo. ¿Está de acuerdo? Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, le voy a decir algo bien interesante. Ahora que estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo y los dones y el fruto del Espíritu Santo los viernes en la educación cristiana, les hemos venido diciendo que un cristiano recibe el Espíritu Santo ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, en ese preciso momento, así, ipso facto, usted y yo recibimos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pasa el tiempo, vamos creciendo, vamos madurando y se van desarrollando los talentos y los dones que el Señor nos quiera ir dando a la medida que nosotros nos adentramos en una relación íntima y personal con Él. Amén. Pasa el tiempo, vamos creciendo y entonces Dios va derramando cada vez más y más de su Espíritu Santo en nuestras vidas.
Pasa el tiempo y precisamente por esa relación íntima y personal que tenemos nosotros con Dios, buscarnos llenarnos y llenarnos y llenarnos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya lo recibimos cuando usted y yo confesamos nuestros pecados y reconocimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento usted recibió el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios. ¿Pero qué cree? Que también en ese momento usted recibió el amor de Dios. Y entonces usted y yo tenemos que mostrar ese amor y responder a esa naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Como la brújula, que siempre apunta para el norte, usted y yo siempre, siempre, siempre tenemos que mostrar el amor de Dios. Tenemos que responder a la naturaleza que Dios nos ha dado y siempre, siempre, siempre mostrar el amor. Amén. El amor de Dios nos fue dado así como el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión y es una prueba verdadera de nuestra fe. Amén. Si Dios es amor, y usted y yo tenemos una relación íntima, personal, con Él, no con una iglesia, no con una denominación, no con una religión, sino con Él, estamos, fíjese bien, obligados a revelar su amor en toda nuestra manera de vivir. Eso, mi hermanito, no es una fórmula mágica. Eso es lógica. Así como si la brújula apunta siempre hacia el norte, nosotros siempre tenemos que revelar, mostrar, expresar el amor de Dios. Amén. No solo hemos nacido de Dios, dice la Biblia, sino que nosotros conocemos también a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Lo hemos dicho muchas veces, la palabra conocer en la Biblia tiene un significado más que la simple comprensión de algo o el conocimiento intelectual. Conocer implica más que tener un conocimiento intelectual o una comprensión de una tarea, de una área. Por ejemplo, mire, el verbo conocer se utiliza para describir, entre otras cosas, la relación entre un esposo y una esposa. Dice la Biblia que entonces Adán conoció a Eva. ¿Cómo cree que la conoció? Esa expresión conocer se refiere a tener una relación más íntima entre Adán y entre Eva. Y entonces conoció a Adán a Eva y concibió Eva y dio un bebé. Porque la conoció es mucho más que tener un conocimiento. Amén. Conocer significa estar en una profunda relación con Él, con Dios. Estamos hablando de conocer a Dios. Si yo digo que conozco a Dios, entonces quiero decir que tengo una profunda, íntima y personal relación con Dios. No solo voy a entender los hechos de la palabra de Dios, que a veces es bien difícil entenderlos, sino que es una cuestión de percepción de la verdad. Amén. Conozco algunos hechos de la Biblia, pero no solamente conocerlos es lo que me hace conocer a Dios o tener esa relación íntima personal con Dios, sino saber el porqué de muchas cosas que Dios hizo. Y cuando no sepa, entonces caminar en fe. Amén. Usted y yo necesitamos conocer mucho a Dios. Amén. Mire, aquí voy a ir a un punto bien importante de este estudio. Usted y yo debemos de entender la expresión y la verdad de cuando dice el versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios. Fíjese bien, tenemos que entender la expresión y la verdad que se hallan en estas palabras del versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios. Si me ayudan con la luz, porque le voy a poner un video bien cortito para que pueda explicarle esto. Mire, se lo voy a decir de esta manera. Hay muchas personas
Hay muchas gentes que aman a sus familias, que se sacrifican por sus familias, pero ante esta verdad de estas palabras del versículo 8, es muy probable que esas personas no sean salvas. El versículo 8 de 1 Juan 4 dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Y usted y yo tenemos que entender realmente esta expresión y esta verdad. Hay mucha gente que ama a su familia. Hay mucha gente que se sacrifica aún por su familia. Pero ante esta verdad de Juan capítulo 4, versículo 8 de la primera epístola, es muy posible que mucha gente que hace todo por su familia no sea salva, ni él y a lo mejor ni la familia. Porque él dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando una persona tiene una relación íntima, profunda, personal con Dios, entonces esa persona, mi hermano, llega a expresar ese amor en la circunstancia y a la persona que tenga enfrente. Si yo le parafraseara 1 de Juan 4:8, sería de esta manera: la persona que no tiene esta clase de amor, o sea, el amor de Dios, el amor divino, nunca ha llegado a conocer a Dios de manera personal y experimental. Lo que sabe lo tiene en la cabeza, pero nunca lo ha colocado en su corazón. Hace rato yo le decía que todo lo que Dios hace expresa lo que Él es. Amén. Si todo lo que Dios hace expresa lo que Dios es, entonces fíjese, todo lo que Dios determina, todo lo que Dios es, que es amor, determina lo que nosotros debemos de ser. Si Dios es amor, ¿usted y yo qué cree? Amor. Amén. Pero mire, es muy triste que desgraciadamente el amor, aún en nuestros hogares, está muy ausente. Primera de Juan 4:17, ahí adelantito, la última parte del versículo dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si Dios es luz, usted y yo somos luz. Si Dios es santo, usted y yo somos santos. Si Dios es amor, ¿qué cree? Usted y yo somos amor. Y mucha de la gente que usted y yo tratamos, conocemos, va a conocer a Dios a través de que usted y yo les expresemos y les mostremos y les demostremos el amor de Dios. Usted y yo debemos de ser la expresión, la extensión y la demostración de amor donde quiera que usted y yo estemos. Amén. Nuestra experiencia con Dios, mi hermano, es el amarnos unos a otros como hijos de Dios. Y esa experiencia es una evidencia de la comunión que usted y yo tenemos con Él y de que somos hijos de Él. Y es una evidencia de que los conocemos. Se lo voy a decir así: nuestra experiencia con Dios va más allá de ser una crisis de un instante, sino que es una experiencia diaria, constante, en la cual usted y yo lo vamos conociendo cada vez más y más y mejor. Hay algunas personas que se quedaron con la experiencia de hace algunos años cuando vinieron a conocer a Cristo. Y creen que eso fue suficiente. Y creen que con el venir a la iglesia una vez a la semana y tener alguna que otra práctica religiosa, ya la hicieron. No, mi hermano. No. Nuestra experiencia con Dios va más allá de cuando nosotros nos humillamos delante de Él y Él tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Nuestra experiencia con Dios tiene que ser diaria, continua, constante, para que lo conozcamos cada vez más y mejor. Y sabe, llegar a ser exactamente como Él quiere que seamos, semejantes a Cristo. Si usted y yo hemos nacido de Dios y hemos conocido a Dios, tenemos que mostrar ese amor.
Mire, voy a terminar con esta historia. Hace algunos años, en algún lugar, una persona se robó, tuvo la osadía de robarse un material radioactivo. Es un material muy delicado, que requiere un manejo muy especial. Cuando las personas reportaron este robo, entonces le dijeron a la policía, mire, la verdad no nos interesa tanto lo que se robó, sino la persona que se lo robó. Háganle saber a esa persona que el material que él robó, entonces le está afectando de una manera directamente a él y además está también afectando a todas las personas que tengan un contacto con él. Si alguien ha tenido un contacto con Cristo, tiene que afectar su vida y tiene que afectar la vida de las personas que le rodean. Ese es el amor de Dios. Usted y yo estamos aquí, mi hermano, y somos salvos no porque somos la última coca en el desierto. Usted y yo estamos aquí por una razón. Juan 3:16. Dios nos amó. Y si el amor de Dios le ha afectado a usted, tiene que afectar a toda la gente que está alrededor de usted. Una persona que dice que conoce a Dios y que está en unión con Él, debe de ser afectada personalmente como resultado de esa relación. Amén. Un cristiano debe convertirse en lo que Dios es. Una persona que dice que conoce a Dios y que está en unión con Dios debe de verse afectada personalmente como resultado de esa relación. Lo que tenemos que preocuparnos realmente no es si el hermano, la hermana me muestra ese amor de Dios porque yo lo necesite tanto. Posiblemente lo necesito. Pero realmente lo que me tiene que preocupar y ocupar es en verme yo afectado directamente por el amor de Dios. Y entonces ya mi preocupación, mi ocupación no voy a ser yo, sino van a ser mis demás hermanos. Un cristiano debe de convertirse en lo que Dios es, y Dios es amor. Cualquier otro argumento es demostrar que uno no conoce realmente a Dios.